La llamada llegó a las 3 de la madrugada. Papá, estoy detenido. Mi esposa me pegó y dijo que fui yo quien la atacó. Al presentarme en la comisaría, el sargento se quedó sin color. Discúlpeme, señor, no teníamos idea de su identidad. Me llamo Salvatore Mercer, tengo 58 años y pasé 26 trabajando en asuntos internos. Ahora acepto trabajos de consultoría ocasionales, normalmente cuando algún despacho del condado entra en pánico y necesita a alguien que sepa dónde están enterrados los errores que nadie quiere desenterrar. Vivo solo. Casa silenciosa, calles tranquilas y un teléfono que casi nunca suena después de la medianoche. Mi hijo Marco, 35 años, empleo estable, vida ordenada, mantiene esa distancia respetuosa que suelen tomar los hijos adultos. Apellidos distintos, menos complicaciones. No hablamos todos los días, pero sabemos que estamos ahí. A las 2:53 de la madrugada el teléfono sonó. Yo ya estaba despierto, revisando archivos de una auditoría de compras para un trabajo que un administrador del condado prácticamente me suplicó aceptar. Papá. No me había llamado así desde que cumplió 30. Desde que consiguió su puesto de supervisor, empezó a llamarme Salvatore. Decía que sonaba más profesional. Escuchar ese papá me recorrió la espalda como hielo. Te necesito ahora mismo, dijo. Estoy en la comisaría de Hillside. Julia me golpeó. Llamó al 911 y dijo que yo la ataqué. Me arrestaron. Ni siquiera me miraron la cara. No lo dejé terminar. No digas una palabra más a nadie. Voy para allá. Me puse las botas antes de que colgara. Dije que estaba a 12 minutos. Llegué en 9. Sabía exactamente qué iba a encontrar. Las llamadas por violencia doméstica son una bomba de tiempo. Hombre más altercado equivale a arresto. La evidencia suele ser opcional. Había investigado suficientes casos de mala praxis en este tipo de intervenciones como para escribir un manual completo de errores policiales. La comisaría de Hillside estaba en la esquina de Quinta y Maple. El mismo edificio de ladrillo de los años 90, con olor a café quemado y abandono institucional. Solo había estado allí una vez, 6 años atrás, revisando procedimientos de manejo de pruebas después de que un caso de narcóticos se desmoronara. Encontré tantas irregularidades que 2 agentes fueron suspendidos y un teniente degradado. El agente de recepción levantó la vista del ordenador. Joven, 27 como mucho, bigote de academia reciente. La placa decía agente Riso. Chaleco puesto. Turno nocturno corto de personal. Doble función, patrulla y escritorio. Vengo por Marco Brennan, dije. Riso apenas me miró. ¿Familia o representante legal? Familia. Y conozco el procedimiento. Empezó a escribir. Nombre. Salvatore Mercer. El color desapareció de su rostro como si alguien hubiese desenchufado algo. Se levantó tan rápido que la silla golpeó la pared. Señor, llamaré al sargento Conti de inmediato. Prácticamente salió corriendo por el pasillo. Me quedé allí, maletín en mano, observándolo desaparecer. Que reconocieran mi nombre no era raro, pero esa reacción era excesiva incluso para alguien que sabía quién era yo. La sargento Conti apareció en menos de 20 segundos. Mujer corpulenta, mediados de los 50, cabello gris recogido con severidad. La reconocí al instante. El escándalo del distrito de Westbrook. Ella era supervisora cuando destapé a 8 agentes que cobraban protección a comercios locales. 2 terminaron en prisión, 5 despedidos. El departamento tardó años en recuperarse. Me miró como si hubiera tragado vidrio. Señor Mercer, no sabía que Marco era su hijo. Los apellidos distintos ayudan a mantener todo limpio. Sígame, dijo. El área de retención era igual a cualquier otra que haya auditado, luces fluorescentes zumbando, un tono amarillo enfermizo sobre todo. Marco estaba sentado en una sala de entrevistas, sosteniendo un vaso de telgopor. El ojo derecho casi cerrado, morado oscuro expandiéndose por el pómulo. Arañazos rojos le recorrían el cuello. Al verme, alivio. Luego vergüenza. No hice nada. Lo sé. Empieza desde el principio. La historia salió en fragmentos. Julia llevaba meses volátil. Pasó de acusaciones a lanzar objetos. Esa noche construyó toda una fantasía sobre una supuesta aventura con una compañera de trabajo llamada Lucía. No existía tal aventura. Lucía tenía 63 años, llevaba 20 casada con otra mujer y trataba a Marco como a un sobrino. Agarró una lámpara y me la lanzó a la cabeza, dijo. Le sujeté la muñeca. Empezó a gritar y a golpearme con la otra mano. Solo intenté mantenerla alejada. Las manos le temblaban. Luego, de repente, Julia se calmó, fue al dormitorio y llamó al 911. Le pregunté qué había dicho exactamente. Que él la atacó. Que tenía miedo. Que llevaba semanas escalando el conflicto. Cuando llegaron los agentes, continué, ¿qué dijiste?
Que ella me atacó primero. Que yo no la golpeé. Ni siquiera fotografiaron mis heridas. Solo le preguntaron a ella si se sentía segura. Dijo que no, y me arrestaron. Tomé nota mental. ¿Los separaron para entrevistas? No. Al principio hablaron con los dos en la misma habitación. La sargento Conti golpeó el marco de la puerta. Señor Mercer, ¿podemos hablar en privado? En el pasillo, su postura había cambiado. Ya no era preocupación, era defensa. La esposa de su hijo afirma que él la sujetó con agresividad cuando lo confrontó por una supuesta infidelidad. Dice que la empujó contra la pared y la amenazó. Presenta hematomas en ambas muñecas y en el brazo. Mi hijo tiene un ojo morado, contusiones faciales y heridas defensivas en el cuello que parecen intentos de arañarle los ojos, respondí sin elevar la voz. ¿Alguien documentó eso antes de traerlo aquí? El agente Riso tomó la decisión basándose en la llamada inicial y el testimonio de la señora Brennan. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Entonces arrestaron a alguien sin documentar todas las lesiones, sin separar a las partes y sin considerar que quien llamó al 911 podía estar mintiendo. Su mandíbula se tensó. ¿Qué quiere exactamente? Que liberen a mi hijo ahora mismo. Y quiero copias de toda la documentación, la grabación del 911, el material de las cámaras corporales de ambos agentes y ambas declaraciones completas. Pedí que se tomaran fotografías de inmediato de las lesiones de Marco, con marcas horarias claras y documentación formal de cadena de custodia. También exigí que Julia Brennan fuera entrevistada nuevamente, esta vez por alguien con más de 6 semanas reales de experiencia en campo. Me ofrecí a conducir la entrevista yo mismo si era necesario. Bien, respondieron. Pero explíquese. Quiero que le pregunten por qué su relato suena ensayado, como si estuviera leyendo un guión. Los ojos de Conti se entrecerraron. ¿A qué se refiere exactamente? Saqué el teléfono y abrí una nota de voz. Había empezado a grabar desde el momento en que Marco me dijo que Julia había llamado al 911. Reproduje un fragmento donde él repetía lo que los agentes le habían dicho que ella declaró. Ha ido escalando durante semanas. Temo por mi seguridad. Me sujetó de forma agresiva. Detuve el audio. Escuchó las palabras, dije. Escalando durante semanas. Temo por mi seguridad. Me sujetó agresivamente. Miré a Conti con calma. Tal vez ella lo dijo exactamente así. O tal vez fueron frases resumidas por los agentes. Pero, en cualquier caso, son expresiones diseñadas para activar una detención automática. Eso no es lenguaje de pánico. Eso es lenguaje aprendido. La expresión de Conti cambió. ¿Insinúa que esto fue planeado? Digo que sabía exactamente qué botones presionar para obtener la respuesta que quería. Y Riso se la dio sin cuestionar nada. Pedí una hora. Cuando volví con Marco, le informé que lo liberarían. «Te vienes conmigo», le dije. «Al menos hasta que aclaremos todo esto». Él dudó. ¿Y Julia? ¿Qué va a pasar con ella? Mantuve la voz neutra. Su lealtad era admirable, pero también desesperante. Ella no está bien. Esto no es propio de ella. Empezó a justificarla, estrés laboral, su madre enferma, falta de sueño. Lo escuché sin interrumpirlo. Nada de eso justifica una agresión ni una denuncia falsa, respondí. Lo sé, dijo, pero no puedo abandonarla así. Llevamos 5 años casados. Me miró con una esperanza casi infantil. Tal vez si recibe ayuda, si podemos hablar. Mañana hablaremos de opciones, cerré. Esta noche vienes conmigo. Conti procesó su liberación con el lenguaje habitual, sujeta a investigación, pendiente de revisión. Cuando quedó claro que Marco podía irse, me llamó aparte y me entregó una tableta. Terminal de revisión de evidencias. Puede ver las cámaras corporales y la grabación del 911 aquí, bajo supervisión. No se permiten copias sin solicitud formal. Sostuvo mi mirada. Puede tomar notas. 50 minutos después regresó con el detective Bianchi, un investigador veterano del que había oído buenos comentarios, meticuloso, preciso, poco dado a dejarse llevar por prejuicios. Marco, el detective Bianchi necesita fotografiar sus lesiones y tomar su declaración, le dijeron. Sea honesto. Salí al pasillo. El proceso duró más de 1 hora. Bianchi documentó cada rasguño, cada moretón, cada marca. Cuando terminó, me encontró afuera. Su versión es consistente, dijo. Las lesiones coinciden con acciones defensivas. Ahora entrevistaré a la señora Brennan. Quiero observar. No puedo autorizar eso. Entonces asegure que todo el material quede preservado conforme a su política de retención. Mañana a primera hora presentaré una notificación formal de preservación y solicitaré una auditoría del manejo de evidencias. Me analizó durante unos segundos. Usted no está aquí como abogado. Estoy aquí como padre. Y como alguien que sabe cómo las pruebas pueden extraviarse o editarse cuando hay carreras en juego.
Asintió. Sala de observación. Sin interferencias. A través del vidrio unidireccional vi a Julia sentada en la sala de entrevistas, pequeña, frágil. Siempre había sido menuda, poco más de 1,60 m, rasgos delicados, cabello rubio recogido de forma descuidada. Tenía las mejillas manchadas de lágrimas, vestía mallas deportivas y un suéter amplio. Era, sin exagerar, la imagen perfecta de una víctima de violencia doméstica. Bianchi se sentó frente a ella. Señora Brennan, cuénteme qué ocurrió esta noche. La voz de Julia era suave, controlada. Llegué a casa alrededor de las 6:45. Marco ya estaba allí, lo cual fue extraño. Últimamente siempre llega tarde. Se retorció las manos. Los moretones en sus muñecas eran visibles. Le pregunté por su día. Estaba distante. Cuando insistí, se puso a la defensiva. ¿Qué dijo exactamente? Preguntó Bianchi. Que yo era paranoica. Que siempre asumía lo peor de él. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Le dije que había visto mensajes en su teléfono con Lucía, del trabajo. Bromas internas, quedarse hasta tarde juntos. Me pareció inapropiado. Hizo una pausa precisa. Se rió de mí. Dijo que era ridícula y patética. Esa palabra no encajaba. Marco evitaba el lenguaje confrontativo como si le quemara. ¿Qué ocurrió después? Continuó Bianchi. Me alteré. Lo admito. Alcé la voz. Le dije que no era tonta, que sabía lo que estaba pasando. Se secó las lágrimas. Entonces me sujetó de las muñecas y me empujó contra la pared. Me dijo que me callara o lo lamentaría. Intenté soltarme, pero no me dejaba. Entré en pánico y empecé a golpearlo para escapar. ¿Y entonces? Me soltó. Corrí a llamar al 911. Bianchi se recostó ligeramente. Su esposo presenta lesiones importantes, ojo morado, hematomas en el rostro, arañazos en el cuello. ¿Puede explicarlos? Como dije, estaba luchando por liberarme. Debí haberlo arañado al intentar quitármelo de encima. Su voz ganó firmeza. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejar que me lastimara más? El golpe en el ojo ocurrió durante el forcejeo. No quise hacerlo con tanta fuerza, pero estaba aterrada. Miró fijamente al detective. Detective, mi esposo mide más de 1,80 m y entrena con regularidad. Yo apenas llego al 1,60 m. ¿Quién cree que ganaría en una pelea real? La entrevista se extendió otros 30 minutos. Julia no se contradijo. No mostró fisuras. Siempre presentó a Marco como controlador y a ella misma como asustada. Cuando Bianchi salió, su expresión era cuidadosamente neutral. Una actuación convincente, comenté. Su bolígrafo se detuvo. Volvió 3 páginas atrás en sus notas y subrayó algo 2 veces. Creo que ha tenido práctica mintiendo. Llegué a casa cerca de las 6 de la mañana. Marco se desplomó en la habitación de invitados. Yo entré a mi despacho y revisé las notas detalladas que había tomado durante la revisión supervisada de evidencias. Los agentes Luca y Rizzo respondieron a las 11:37. Julia los recibió en la puerta, llorando, sujetándose las muñecas. Me agarró muy fuerte, no me soltaba. Tenía mucho miedo. Por favor, ayúdenme. Encontraron a Marco en la sala de estar, sentado en el sofá, con los codos apoyados sobre las rodillas y el rostro hundido entre las manos, como si el peso de la noche se le hubiese venido encima de golpe. No levantó la vista cuando los agentes entraron, parecía agotado, no solo físicamente, sino de una forma más profunda, como alguien que ya había perdido la energía de explicarse. La lámpara, una pieza pesada de cerámica con base metálica, regalo de boda, yacía volcada junto a la mesa de centro. El cable aún estaba enchufado, estirado al límite, señal clara de que no había caído por accidente. Todo indicaba un empujón violento, una descarga de furia contenida que había terminado explotando. El rostro de Marco comenzaba a hincharse, sobre todo alrededor del pómulo izquierdo. En su cuello se distinguían arañazos recientes, irregulares, aún enrojecidos, con pequeños rastros de sangre seca que nadie se había molestado en limpiar. Eran lesiones visibles, evidentes incluso para un observador poco entrenado. Señor, póngase de pie y coloque las manos detrás de la espalda, ordenó Luca con voz firme, profesional, sin rastro de duda. Marco obedeció de inmediato. Se levantó despacio, como si temiera que cualquier movimiento brusco empeorara la situación. No discutió, no levantó la voz, no pidió explicaciones. Ella me atacó, dijo finalmente, con un hilo de voz. Solo me estaba defendiendo. Eso no es lo que escuchamos, respondió el agente, sin mirarlo. Gírese. Mientras Luca formulaba preguntas rápidas y genéricas, Rizzo procedió a colocarle las esposas. El metal cerrándose alrededor de las muñecas resonó en la habitación más fuerte de lo que debería. Ninguno de los 2 oficiales fotografió las lesiones visibles de Marco.
Tampoco los separaron para realizar entrevistas independientes, como dictaba el protocolo en casos de violencia doméstica. Rizzo tomó notas superficiales en su libreta, frases cortas, incompletas, mientras Luca solicitaba transporte por radio, como si el procedimiento ya estuviera decidido desde el inicio, antes incluso de cruzar la puerta. La grabación de la llamada al 911 resultó mucho más reveladora que el informe policial. La voz de Giulia sonaba elevada, pero cuidadosamente controlada, sin quiebres emocionales reales. Había urgencia, sí, pero también una claridad inquietante, como si cada palabra hubiese sido ensayada con antelación. Mi esposo me atacó, decía. Me sujetó de forma agresiva y me amenazó. Por favor, envíen a alguien de inmediato. Tengo miedo de que esto escale. No había gritos de fondo, ni sollozos, ni respiración agitada. Cada frase estaba calibrada con precisión quirúrgica, construida para activar exactamente los resortes correctos del sistema. Pasé casi 2 horas revisando cuadro por cuadro todo el material disponible, audios, informes, tiempos de respuesta. Cuando terminé, tenía un nudo en el estómago. Entonces mi teléfono vibró. Número desconocido. ¿Eres Salvatore?, preguntó una voz masculina al otro lado de la línea. Sonaba agresiva, cargada de una seguridad artificial, ese tono intimidante que usan los hombres que creen que el miedo es una herramienta eficaz. ¿Quién pregunta? Alessandro, hermano de Giulia. Tenemos que hablar de tu hijo. Te escucho. Puso las manos encima de mi hermana. La hizo sentirse insegura en su propia casa. No gritó. No fue necesario. La amenaza flotaba en el aire, aunque aún no había sido pronunciada de forma explícita. Necesitas convencerlo de que deje esto aquí, continuó. Que admita lo que hizo, que se disculpe con Giulia y que se retire sin hacer ruido. Si no, las cosas se van a complicar. ¿Eso es una amenaza?, pregunté. Es un consejo de alguien que protege a su familia, respondió, endureciendo aún más el tono. Marco está complicando todo. Giulia está dispuesta a perdonar si él asume su responsabilidad. Pero si sigue haciéndose la víctima, y si tú continúas respaldándolo, tal vez la gente empiece a hacer preguntas sobre tu credibilidad. Sobre si aquella investigación de Westbrook fue tan limpia como siempre dijiste. Sonreí, aunque él no podía verlo. ¿Ya terminaste? Escucha bien. No. Ahora escuchas tú, dije, manteniendo la voz tranquila. Acabas de amenazarme a mí y a mi hijo en una llamada grabada. Insinuaste que fabricarías acusaciones sobre una investigación cerrada. Y además admitiste que tu hermana está dispuesta a retirar todo esto si Marco confiesa algo que no hizo, lo cual demuestra que está utilizando el sistema como palanca. El silencio al otro lado fue inmediato, denso, casi tangible. Y profundamente satisfactorio. Si vuelves a contactar conmigo, con mi hijo o con cualquier persona vinculada a este caso, lo documentaré como intimidación a testigos. ¿Quedó claro? Alessandro colgó sin despedirse. Guardé la grabación de inmediato y envié copias a 3 cuentas distintas en la nube. Luego se la remití a la detective Bianchi, junto con una explicación breve y cronológica. Me devolvió la llamada menos de 10 minutos después. Eso fue increíblemente tonto por su parte, dijo, sin rodeos. Sí, pero demuestra coordinación, respondí. Giulia no está actuando sola. Lo agregaré al expediente, confirmó. También dejaré constancia formal de las amenazas contra ti y contra Marco. Si ese sujeto vuelve a contactar a cualquiera, se le imputarán cargos. Colgué e intenté dormir. Fracasé. La cabeza no se apaga cuando sabes que alguien está moviendo piezas en la oscuridad. Cerca de las 7 de la mañana, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Francesco, un excolega de mis años en asuntos internos que ahora trabajaba en investigaciones privadas. Salvatore, me enteré de que Marco está en problemas. Las noticias vuelan rápido en pueblos pequeños. Su tono era prudente, medido. Escucha, sé que estás ayudando a tu hijo, pero ten cuidado. Se comenta que el abogado de Giulia planea algo. Tal vez una denuncia ética. Dirán que estás usando tu reputación para manipular la investigación. Que lo intenten. Habla en serio, insistió. Estás retirado, pero sigues teniendo conexiones. Eso pone nerviosa a la gente. Si logran pintarte como el problema y no como las mentiras de Giulia, cambian toda la narrativa. Hizo una pausa, como si dudara. Cuídate. Esto no va a mantenerse limpio. Nunca lo hace. El martes por la tarde, la detective Bianchi volvió a llamarme. Tengo los registros telefónicos, me dijo. 59 llamadas de Giulia a Marco esta semana. 31 después de la medianoche. Patrón claro de acoso. ¿Algo más? Mensajes acusándolo de infidelidad, exigiendo saber su ubicación, amenazándolo con hacerlo pagar si mentía. También hablé con compañeros de trabajo. 2 confirmaron que Giulia llevaba meses desestabilizada,
cambios de humor, escenas públicas, confrontaciones constantes. Uno incluso la vio lanzarle una engrapadora a Marco en la sala de descanso. Él lo minimizó, claramente avergonzado. ¿Y Lucía?, pregunté. Bianchi soltó una risa breve, incrédula. 63 años, casada con una mujer, completamente desconcertada por la acusación de romance. Sus mensajes con Marco solo hablan de horarios de envío y comida tailandesa. Nada mínimamente sugestivo. Así que Julia había inventado todo. De principio a fin. Estoy recomendando cargos por agresión y por denuncia falsa, concluyó la detective. El fiscal decidirá, pero la evidencia es sólida. Después de colgar, revisé nuevamente las grabaciones de las cámaras corporales. Algo no dejaba de inquietarme. No era una sensación vaga, era una discordancia concreta. Los agentes Luca y Rizzo llegaron a las 11:37. Pasaron 2 minutos en la puerta con Julia. Entraron a las 11:39. Las esposas se colocaron a las 11:41. Sin embargo, en el material de Luca había un vacío, de 11:39 a 11:40, pantalla negra. 1 minuto exacto había desaparecido. Llamé a Bianchi. Hay un corte en el vídeo de Luca. Probablemente un fallo técnico, respondió. ¿Equipos viejos o edición posterior? Voy a presentar una solicitud de preservación y pedir una revisión independiente. Salvatore, advirtió, te vas a ganar enemigos. Los tengo desde Westbrook. Ese minuto importa. Suspiró, resignada. Revisaré las copias del servidor. Si hay algo raro, lo encontraremos. A la mañana siguiente, un correo de asuntos internos del departamento de Hillside apareció en mi bandeja de entrada. Asunto, investigación formal. Me senté de inmediato, apoyando la mano en el borde del escritorio. Un reflejo aprendido tras años leyendo malas noticias y anticipando consecuencias. La denuncia me acusaba de usar mi antiguo cargo en asuntos internos para influir en una investigación activa. Decía que había intimidado a oficiales, exigido trato preferencial para mi hijo y amenazado con auditorías retaliatorias. Al final, la firma, Lorenzo, abogado. No había trabajado directamente con él, pero su reputación lo precedía. Agresivo, oportunista, éticamente flexible. El tipo de abogado que demandaría a su propio reflejo si creyera que parpadeó mal. 5 minutos después, Francesco volvió a llamar. Te dije que irían por ti. Es Lorenzo. Por supuesto, representa a Julia. Afirma que manipulas la investigación porque eres el padre de Marco y un antiguo martillo de asuntos internos. No he hablado con ningún testigo. No importa, respondió. Está construyendo un relato. Si logra desacreditarte, todo lo que diga Marco pierde valor. Ten cuidado, Salvatore. Esto se va a poner feo. Colgué sabiendo que ya lo era. La denuncia ética significaba que debía moverme con absoluta precisión. Todo documentado. Nada informal. Ningún favor, ningún atajo, ninguna conversación fuera de registro. Porque cualquier paso en falso permitiría que Lorenzo me retratara como un investigador acabado, aferrado al pasado, intentando presionar al departamento para salvar a su hijo. Y esta vez, sabía que no solo estaba en juego la verdad, sino quién lograría contarla primero. Llamé a Paolo Calvel, un abogado en quien confiaba desde hacía años. Era meticuloso hasta el extremo, brillante en su análisis y completamente intolerante con los atajos. Cuando le dije que necesitaba representación legal, no pidió demasiadas explicaciones. Ya escuché lo de Marco, dijo. Estoy dentro. Le expliqué que Lorenzo Kessler había presentado una queja ética en mi contra. Paolo guardó silencio unos segundos, como si estuviera ordenando cada pieza del tablero en su cabeza. Entonces tú das un paso atrás, me indicó con firmeza. Yo me encargo de todo lo legal. Tú mantente solo en un rol de supervisión. No hables con testigos. No aparezcas sin invitación en ningún sitio. Y, por lo que más quieras, no le des a Kessler ni una sola excusa para decir que estás abusando de tu influencia. Me molestó admitirlo, pero tenía razón. Siempre la tenía. Lo sé, respondí. Envíame todo lo que tengas. Hazlo ahora. Voy a responder ante asuntos internos y anticiparnos a cualquier movimiento suyo. Los días siguientes se arrastraron como una condena. Marco ocupaba la habitación de invitados de mi casa, atrapado en un vaivén constante entre culpa, rabia y agotamiento absoluto. Y por encima de todo eso flotaba la maldita queja ética, como una nube cargada que amenazaba con estallar en cualquier momento. El jueves, Bianchi volvió a llamarme. Esta vez su voz sonaba distinta, más tensa. Ese minuto faltante no fue un error técnico, me dijo sin rodeos. Alguien accedió al servidor y lo eliminó 3 horas después del arresto. ¿Quién?, pregunté. No lo sabemos. Usaron un acceso administrativo, un usuario genérico.
Cualquiera con credenciales suficientes pudo hacerlo. Se notaba frustrada. Esa persona sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había borrado el rastro con cuidado. ¿Hay alguna forma de recuperarlo? Pregunté. Estamos intentando. Pero si alguien se tomó el trabajo de borrar justo ese fragmento, es porque lo que mostraba no convenía a alguien de adentro. ¿Porque contradecía la versión de Julia? ¿O porque dejaba en evidencia a Rizzo? Aventuré. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Voy a llevar esto directamente al capitán Ricardo, dijo finalmente. Ricardo era de la vieja escuela. 28 años de servicio, fama de no tolerar ninguna forma de corrupción interna. Si había manipulación de pruebas bajo su jurisdicción, alguien iba a pagar el precio. Perfecto, respondí. Asegúrate de que entienda que esto es alteración de evidencia en un caso activo. Eso es un delito grave. Lo entiende perfectamente. El viernes por la mañana, mi teléfono sonó. Era el propio capitán Ricardo. Señor Mercer, preséntese en mi oficina en 1 hora. Cuando un hombre como él te cita, cancelas todo. Su despacho era sobrio, reconocimientos enmarcados, fotos familiares, un escritorio impecable. Me indicó que tomara asiento. La detective Bianchi me informó que usted detectó una posible manipulación de pruebas, dijo, y que, a pesar de la queja ética en su contra, se mantuvo dentro de los límites. Conozco las reglas, respondí. No estoy buscando crear conflictos. Asintió y se inclinó hacia adelante. Revisé personalmente la eliminación del archivo. Alguien accedió al servidor usando credenciales de un supervisor que estaba fuera de servicio. El ingreso se hizo desde una dirección IP vinculada a una cafetería a varios kilómetros de aquí. Entonces alguien robó credenciales y borró evidencia de forma remota, dije. Exactamente. Esto no fue un acto impulsivo. Fue una operación calculada. Ya abrí una investigación interna completa. Quien haya hecho esto enfrentará cargos penales. Agradecí su transparencia, pero necesitaba respuestas. Capitán, necesito saber qué contenía ese minuto. Ricardo abrió en su computadora un fragmento recuperado. No era el vídeo completo, apenas restos dañados, pero el audio se escuchaba con claridad. En las imágenes se veía a Rizzo en la puerta hablando con Julia, mientras Luca entraba al lugar. Me sujetó con mucha fuerza, tengo miedo, decía Julia. ¿Te golpeó? Preguntaba Rizzo. No exactamente, pero fue agresivo. Me amenazó. ¿Qué te dijo exactamente? Hubo una pausa larga, casi incómoda. 4 segundos de silencio absoluto. Luego la voz de Julia cambió, insegura, como si buscara palabras que no tenía preparadas. Dijo que me arrepentiría de hacer acusaciones. Eso es una amenaza, concluyó Rizzo. Nos encargaremos de esto. El clip se cortó. El capitán cerró el archivo. Esa pausa lo dice todo, afirmó. Estaba improvisando. Rizzo le dio el lenguaje que necesitaba para justificar el arresto. Alguien eliminó ese minuto porque demostraba que hubo inducción. Y eso invalida todo el procedimiento, dije. Así es. Además, significa que el arresto de su hijo se basó en una declaración fabricada. La fiscalía retiró todos los cargos esta mañana. Ahora evalúan imputar a Julia. Me puse de pie. Gracias, capitán. No me agradezca aún, respondió. Esto no va de favores, sino de integridad. Y lamento que su hijo haya quedado atrapado en medio de esto. Nos dimos la mano. Al salir de esa oficina, tenía una certeza clara, la verdadera batalla recién comenzaba. El sábado por la mañana, Paolo me llamó. Tenemos un problema. ¿Qué pasó ahora? Testigos clave están retrocediendo. Elena Kemp, la compañera de trabajo que vio a Julia lanzar la engrapadora, ya no quiere declarar. ¿Por qué? No lo dijo, pero alguien la presionó. Sin su testimonio el patrón sigue existiendo, pero es más débil. ¿Podemos obligarla legalmente? Podemos intentarlo, pero si está asustada, podría retractarse en el estrado. Corté la llamada y marqué el número de Francesco. Necesito que investigues con extrema discreción. ¿Qué tan discreción? Preguntó tras una pausa. Solo antecedentes. A quien vio, con quien habló, cualquier cosa fuera de lo normal. Nada de contacto directo. Suspiró. Sabes que esto puede explotar. Lo sé. Hazlo igual. 6 horas después, Francesco devolvió la llamada. Alessandro Brennan estuvo en casa de Elena el jueves por la noche. Los vecinos lo vieron. Permaneció allí unos 20 minutos. Cuando se fue, ella estaba visiblemente alterada. ¿La amenazó? No podemos probarlo. No hay grabaciones ni testigos directos. Pero todo huele a intimidación. Y si Salvatore sigue empujando esto, la situación puede escalar. Alessandro no parece alguien que se retire en silencio. Entonces nos aseguramos de que enfrente las consecuencias, respondí.
El lunes, Paolo presentó una moción solicitando que Elena Kemp fuera interrogada bajo juramento sobre cualquier contacto con personas vinculadas al caso, citando explícitamente la posibilidad de manipulación de testigos. Lorenzo Kessler reaccionó como era de esperarse: acusaciones de acoso, pedidos de sanciones. La jueza María, una exfiscal conocida por su dureza frente a la intimidación de testigos, nos convocó a todos a su despacho. Paolo y yo nos sentamos a un lado. Kessler y Giulia al otro. Alessandro no estaba presente, pero su influencia se sentía en el ambiente. La jueza María clavó la mirada en Kessler, una de esas miradas que hacen sudar a cualquiera. Señor Kessler, he revisado las mociones, dijo. ¿Puede decirle a esta corte si alguien asociado con la señora Brennan tuvo contacto con la señorita Kemp? No que yo sepa, su señoría. Su conocimiento no es suficiente, respondió ella con frialdad. Y en ese instante supe que, por primera vez desde que todo empezó, el tablero comenzaba a inclinarse de nuestro lado. La jueza giró la cabeza lentamente hacia Giulia. No fue un movimiento brusco ni teatral, sino calculado, como todo en ella. Su expresión era neutra, pero el tono con el que habló no dejaba espacio para ambigüedades. Señora Brennan, dijo, necesito una respuesta clara. Usted, o alguien actuando en su nombre, ha contactado, presionado, amenazado o intimidado de cualquier forma a algún testigo relacionado con este caso. Giulia enderezó la espalda. Sus manos, entrelazadas sobre la mesa, temblaron apenas un segundo antes de quedarse rígidas. Cuando respondió, su voz salió frágil, más baja de lo que había usado hasta ese momento. No, su señoría. La jueza no reaccionó. No asintió ni frunció el ceño. Simplemente continuó. ¿Y su hermano, Alessandro Brennan? Ese fue el momento en que Giulia vaciló. No fue una pausa larga. Apenas un segundo. Pero en una sala judicial, un segundo es una eternidad. Paolo lo notó. Yo también. Y la jueza, sin duda, lo notó antes que nadie. Mi hermano es protector, respondió finalmente. A veces exagera, pero no haría algo así. La jueza levantó una mano, cortando la respuesta con precisión quirúrgica. No le pregunté cómo describiría usted a su hermano. Le pregunté si él ha contactado a algún testigo. El silencio se volvió pesado. Giulia tragó saliva. Miró un punto indeterminado frente a ella, como si buscara una salida que no existía. No sé lo que él haga en su tiempo personal, dijo al fin. La expresión de la jueza María Walsh se endureció. Ya no había neutralidad. Había advertencia. Escuche con atención, señora Brennan. Si este tribunal encuentra evidencia de manipulación o intimidación de testigos, no solo negaré su solicitud de orden de restricción, sino que remitiré el expediente para la evaluación de cargos penales adicionales. ¿Quedó claro? Giulia asintió, apenas. Sí, su señoría, murmuró. La jueza entonces giró la cabeza hacia Paolo. Moción concedida. La señorita Elena Kemp será sometida a declaración jurada acelerada. Si se niega a declarar o proporciona información falsa, enfrentará cargos por desacato al tribunal. Gracias, su señoría, respondió Paolo con tono firme. La declaración se programó y se realizó ese mismo miércoles. Elena Kemp pareció visiblemente alterada. No era una actuación convincente ni exagerada. Era el nerviosismo real de alguien que no estaba acostumbrada a estar bajo juramento. Sus manos temblaban, su mirada evitaba la cámara y su respiración era irregular, como si tuviera que recordarse a sí misma que debía inhalar. Señora Kemp, comenzó Paolo, ¿alguien se ha puesto en contacto con usted en relación con su testimonio? Elena dudó apenas un instante. Sí. ¿Quién? Alessandro Brennan. Paolo no reaccionó. Simplemente continuó. ¿Cuándo ocurrió ese contacto? El jueves por la noche. Fue a mi casa. ¿Fue invitado? No. ¿Qué le dijo? Elena bajó la voz. No por dramatismo, sino por miedo. Me dijo que pensara bien lo que iba a hacer. Que testificar sería un error. Que la gente que acusa a su familia, suele arrepentirse. ¿La amenazó de forma directa? No con palabras explícitas, respondió. Pero el mensaje fue claro. ¿Reportó este hecho a la policía? No, admitió. Tenía miedo. ¿Aún lo tiene? Elena se enderezó ligeramente en la silla. Sí. Pero tengo más miedo de mentir bajo juramento. Hizo una pausa antes de continuar. Todo lo que le dije al detective Bianchi es verdad. Giulia lanzó la engrapadora. No fue un accidente. Quería herir a Marco. La transcripción fue enviada de inmediato al tribunal, a la fiscalía y al capitán Ricardo. No hubo dilaciones ni maniobras intermedias. Esa misma tarde, Kessler presentó una moción de emergencia para suprimir el testimonio, alegando coerción emocional. María Walsh la rechazó en menos de 2 horas. Esa noche, el timbre de mi casa sonó. No abrí de inmediato.
Miré por la mirilla. Alessandro Brennan estaba solo. Manos visibles. Hombros tensos. La postura de alguien que cree que todavía tiene margen de maniobra. Abrí apenas la puerta, manteniendo la reja cerrada. Estás invadiendo propiedad privada, le dije. Ver. Tenemos que hablar. De hombre a hombre. No, respondí. Nada de lo que digas importa. Márchate. No lo entiendes, insistió. Julia ha pasado por un infierno. Marco la empujó a esto. Le metió ideas en la cabeza. Le restregó a esa mujer, Lucía, en la cara. Perdió el control. Cualquiera lo habría hecho. Levanté una ceja. ¿Eso es tu idea de una negociación? Su tono cambió. Ya no era conciliador. Estoy tratando de evitar que esto se vuelva más feo. Diles que se alejen. Que cada uno siga con su vida. Luego cruzó la línea. Tienes una reputación, Mercer. Westbrook te dio un nombre, pero las reputaciones se rompen. Si empujas demasiado, la gente podría empezar a preguntarse si plantaste pruebas en el pasado. Si tal vez esos oficiales decían la verdad sobre ti. Le mostré el teléfono. La luz roja grabando era inconfundible. Acabas de admitir que Julia atacó a Marco, dije. Y acabas de amenazar con inventar acusaciones sobre una investigación cerrada. Su rostro se tornó rojo oscuro. Hijo de... Estoy llamando al 911. Tienes 10 segundos para salir de mi propiedad. ¿Se fue? Pero la mirada que lanzó antes de subir al auto dejó claro que no había terminado. La grabación fue enviada de inmediato a Bianchi, Paolo y Ricardo. Esa misma noche, Paolo solicitó órdenes de restricción tanto para Marco como para mí. El jueves por la mañana, Alessandro Brennan fue arrestado. Cargos, intimidación de testigos, amenazas criminales, allanamiento. Fianza, $20.000. En el estacionamiento de la comisaría, Carmela, la madre de Julia, perdió el control. Gritaba sobre persecución, corrupción, conspiraciones. Su voz resonaba entre los vehículos patrulla. Mi hijo solo protegía a su hermana. Ustedes están destruyendo a mi familia. El capitán Ricardo salió personalmente. Señora, dijo con calma, su hijo violó advertencias legales y amenazó testigos. Esos son delitos. Si continúa interfiriendo, será arrestada. Ella retrocedió, pero no se calló. En menos de una hora publicó en redes sociales acusando a un ex investigador corrupto de usar contactos para destruir a una familia víctima. La publicación alcanzó 43 compartidos antes de que varios usuarios señalaran lo incoherente que resultaba atacar al padre de la presunta víctima de violencia doméstica si buscaba apoyo. Mientras tanto, la declaración de Elena se mantenía firme. Alessandro estaba en la cárcel. La estrategia de Kessler se desmoronaba. Y el caso de Julia avanzaba sin freno. La audiencia por la orden de restricción quedó fijada para el lunes siguiente. Kessler había solicitado la orden alegando que Julia temía por su seguridad y exigiendo que Marco fuera expulsado del domicilio compartido. Paolo manejaba el frente legal. Mi rol era claro, guardar silencio y dejar que las pruebas hablaran. El domingo por la tarde, todo se torció. Marco y yo repasábamos su testimonio cuando sonó mi teléfono. Número de despacho. Señor Mercer, dijo la voz. Habla el oficial Bellini, de la policía de Hillside. Estamos en la residencia de su hijo respondiendo a un disturbio. Su presencia es requerida. ¿Qué tipo de disturbio? Una mujer afirma que alguien ingresó a la vivienda y destruyó la propiedad. Alega que fue su hijo. Llegamos en 15 minutos. El trayecto se sintió interminable. Al llegar, 3 patrullas estaban estacionadas frente a la casa. Julia estaba en el jardín, gesticulando de forma exaltada. La puerta principal permanecía abierta. Desde la calle se veían vidrios rotos y muebles volcados. Bellini nos interceptó. Su esposa afirma que salió a hacer compras y al volver encontró la casa así. Marco negó con la cabeza. No he estado aquí desde el arresto de Alessandro. He estado con mi padre todo el día. ¿Puede probarlo? Sí. Bellini tomó notas. La destrucción es selectiva, añadió. Electrónica dañada, ropa cortada, fotografías rotas, pero no falta nada de valor. ¿Quién hizo la llamada? Pregunté. La señora Brennan. ¿Aportó recibos? Aún no. Recomendaría verificar horarios y cámaras antes de cerrar conclusiones, dije. Bellini asintió. Ya lo estamos haciendo. La investigación duró más de 3 horas. Durante ese tiempo, Bianchi interrogó a Julia en profundidad. Su versión empezó a cambiar. Primero dijo que estuvo fuera 1 hora. Luego, 90 minutos. Y ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. No fue capaz de precisar con exactitud a qué hora había salido de la casa. Esa imprecisión fue el primer detalle que llamó la atención. Alrededor de las 6 de la tarde, Bianchi me tomó aparte con expresión seria.
El vecino de enfrente tiene una cámara de seguridad, me dijo. Ya revisamos las grabaciones. Según el registro, Julia había salido de la vivienda a las 2:15 de la tarde. Las bolsas del supermercado ya estaban en el coche, como si hubiera hecho las compras antes. Regresó a las 3:30, entró a la casa y permaneció dentro exactamente 45 minutos. Luego volvió a salir y fue entonces cuando llamó al número de emergencias. El patrón era evidente. Durante esos 45 minutos, nadie más había estado en la casa. El daño interior ocurrió en ese lapso. Después, Julia aseguró que Marco había sido el responsable. Así que ella misma destrozó la casa y luego lo acusó a él, resumí. Bianchi asintió con gravedad. Eso es lo que indican las pruebas. En el contenedor de basura encontramos un recibo del supermercado fechado el día anterior. Julia había comprado los alimentos el día previo, los dejó en el coche durante la noche y los utilizó como coartada para aparentar que había salido ese mismo día a hacer compras. Esto fue premeditado, dijo Bianchi negando con la cabeza. Quería dejar constancia documental de que Marco era violento y destructivo. ¿Podemos probarlo?, pregunté. De forma circunstancial, sí. La prueba directa es más compleja, pero al sumar esto al historial de denuncias falsas, el cuadro es contundente. Julia fue interrogada durante otra hora completa. Cuando Bianchi terminó, su fachada había desaparecido por completo. Pasó de las lágrimas a la ira, de la indignación a la victimización, cambiando de emoción como si probara cuál le funcionaba mejor. Después, Bianchi se acercó a Marco y a mí. Voy a recomendar cargos adicionales contra la señora Brennan por presentar otra denuncia falsa, informó, y posiblemente fraude al seguro si intenta reclamar los daños en su póliza. ¿Y la audiencia por la orden de restricción?, preguntó Marco. Mi informe irá directamente al tribunal. La jueza María verá con claridad lo que ocurrió aquí. Salimos del edificio cerca de las 8 de la noche. Durante el trayecto, Marco permaneció en silencio, con la mirada fija al frente. No va a detenerse, ¿verdad?, dijo al fin, con la voz cansada, plana. Va a seguir escalando esto hasta que algo se rompa. Personas como Julia no se detienen cuando están perdiendo, respondí. Redoblan la apuesta. Pero también están cometiendo errores. La desesperación vuelve descuidados a quienes antes eran meticulosos. ¿Y si hace algo peor? Entonces lo documentamos y nos aseguramos de que enfrente las consecuencias. La audiencia del lunes por la mañana fue puro espectáculo. El abogado Lorenzo Kessler intentó presentar a Julia como una víctima aterrorizada atrapada en un matrimonio abusivo. Pero Paolo desmontó cada afirmación con precisión quirúrgica. Presentó los registros telefónicos que mostraban el patrón obsesivo de llamadas de Julia, declaraciones de compañeros de trabajo sobre su conducta errática, la deposición de Elena Kemp sobre el incidente del engrapador, el informe del detective Bianchi sobre la destrucción escenificada de la vivienda y, finalmente, el material de la cámara corporal recuperado, donde se veía claramente a Rizzo guiando a Julia sobre qué debía declarar. Kessler luchó con todo lo que tenía, pero la montaña de pruebas era imposible de ignorar. La jueza María revisó el expediente con una frialdad que hacía temblar a cualquier abogado. Cuando levantó la vista, su expresión era de piedra. Señora Brennan, dijo, he revisado toda la evidencia y los testimonios. Su solicitud carece por completo de credibilidad. El patrón documentado demuestra que usted fue la agresora, que presentó denuncias falsas y que intentó manipular el sistema judicial para castigar a su esposo por agravios imaginarios. Hizo una pausa breve antes de continuar. No solo deniego su solicitud de orden de restricción. Emito una orden de restricción en su contra a favor de Marco Brennan. No podrá contactarlo bajo ninguna circunstancia. Tiene prohibido acercarse a su lugar de trabajo y deberá abandonar la residencia compartida en un plazo máximo de 72 horas. Julia se levantó de golpe. Esto es una locura. Está mintiendo. Su padre está manipulando todo. Siéntese, señora Brennan, ordenó la jueza, o la declararé en desacato. Julia obedeció, temblando. Además, continuó la jueza, remito todo este expediente a la Fiscalía con recomendación de procesamiento por múltiples cargos, denuncias falsas, perjurio y conspiración para manipulación de pruebas. Ha desperdiciado recursos públicos y ha intentado destruir la vida de una persona inocente. Eso tendrá consecuencias. La sesión quedó levantada. Kessler salió del tribunal sin dirigirle la palabra a Julia. Ella permaneció sola, sentada frente a la mesa, mirando al vacío. Marco y yo salimos por la puerta lateral. Ya en el exterior, se detuvo y respiró profundamente por primera vez en semanas. Esa noche, Paolo me llamó. El nuevo abogado de Julia quiere reunirse. ¿Para qué? Una defensora pública llamada Davide Guite dice tener información sobre quién eliminó las grabaciones de la cámara corporal, a cambio de consideración en la sentencia. ¿Qué tipo de información?
Mensajes de texto entre Alessandro y Riso. Pruebas de coordinación directa. Está dispuesta a testificar contra ambos si la fiscalía reduce su condena. La reunión tuvo lugar 2 días después en la oficina de Paolo. Davide Guite presentó mensajes documentados que mostraban a Alessandro contactando a Riso tras su arresto, pidiéndole que resolviera el problema de la cámara corporal. Riso había usado credenciales robadas de un supervisor desde una cafetería para simular un acceso externo. Esperaba recibir $5.000 en efectivo. El pago nunca llegó. Alessandro lo dejó de lado después de aceptar su acuerdo judicial. La fiscalía actuó con rapidez. Riso fue arrestado en menos de 48 horas. La queja ética en mi contra fue retirada cuando el capitán Ricardo presentó un informe de exoneración detallado. Giulia recibió 18 meses de cárcel y 5 años de libertad condicional a cambio de su testimonio. El juez fue implacable al dictar sentencia. Usted utilizó el sistema legal como un arma contra una persona inocente. Manipuló a las fuerzas del orden, mintió bajo juramento y no mostró ningún remordimiento. Solo evita una condena mayor porque su cooperación expuso corrupción interna. Eso no la absuelve. Riso fue condenado a 3 años de prisión estatal por manipulación de pruebas y obstrucción de la justicia. Alessandro violó su libertad condicional 8 meses después al crear una cuenta falsa en redes sociales para contactar a Marco. Regresó a prisión por 1 año más. Pasado medio año desde que el último expediente se cerró, coincidí con Marco una mañana cualquiera, en un local discreto no muy lejos de donde ahora vivía. No era un sitio especial, pero a él le gustaba porque nadie lo conocía allí y porque el café era fuerte, sin pretensiones. Había hecho cambios importantes. Vendió la antigua casa sin mirar atrás, se mudó a un lugar más pequeño, funcional, a pocos minutos de su trabajo. También había retomado una vida que durante mucho tiempo estuvo en pausa. Estaba conociendo a Francesca, una profesora tranquila, sin dramas ni sombras detrás. Lo noté apenas se sentó. Ya no llevaba los hombros tensos ni esa mirada de alerta constante. Su voz era más firme, más clara. Por primera vez en mucho tiempo, me dijo, siento que no estoy reaccionando, sino avanzando. Asentí. No necesitaba decirle que se le notaba. Él mismo lo sabía. Hablamos de cosas simples. Trabajo, planes, decisiones pequeñas que antes parecían imposibles. En un momento hizo una pausa, removió el café y levantó la vista. Si no hubieras estado esa noche, comenzó, pero se detuvo. Mejor dicho, si no hubiera aprendido que defenderse también es una forma de sobrevivir, esto habría terminado muy distinto. Aprendiste a tiempo, respondí. Eso es lo que importa. Pagamos la cuenta y salimos. El día estaba frío, pero despejado. Marco se fue caminando, sin prisa, como alguien que ya no siente que el pasado lo persigue. Yo regresé a casa y abrí un nuevo archivo. Otro departamento, otra investigación, otra historia que empezaba a mostrar grietas en lugares donde no deberían existir. El trabajo nunca se detiene, solo cambia de escenario. A veces, en la quietud de la madrugada, recuerdo llamadas antiguas, voces cargadas de miedo buscando una salida que no sabían nombrar. Personas que sabían que algo estaba mal, pero no cómo probarlo. No siempre hay alguien que conteste del otro lado con las respuestas correctas. Por eso sigo haciendo lo que hago. Porque cuando el sistema se usa como arma, alguien tiene que saber cómo desarmarlo.